Gracias, Karina. Muy buenos días a todos. Vamos a irnos disponiendo a seguir aprendiendo, a seguir profundizando en un tema tan hermoso, a la vez tan complejo como es la esperanza cristiana. Por eso yo he querido titular esta charla que quiero compartirles de esa manera: en busca de la esperanza que no defrauda. Porque, pues naturalmente, hay esperanzas, entre comillas, que sí defraudan. ¿Por qué? Pues porque no se cumplen, especialmente las esperanzas humanas. Y quiero dividir esta charla en 3 momentos. El primero sería presentar ante ustedes cuál es la situación actual de esto que llamamos esperanza. Acto seguido, ver en la Biblia, revisar en ambos testamentos qué nos dice Dios en su palabra sobre la esperanza. Y finalmente, concluir con el tramo el valor actual de la esperanza, porque en la actualidad sería algo de gran importancia, de importancia medular, porque el Papa quiso dejarnos este año santo con esa consigna de peregrinos de la esperanza. Primer tema entonces, primera parte del tema, situación actual de la esperanza. En muchos aspectos de nuestra sociedad actual, notamos que vivimos tiempos descreídos y tristes. Me explico. Descreídos, porque por un lado la superficialidad y la falta de pensamiento profundo ha acarreado que en muchos reine el exceso de la mentalidad científica, que da crédito solo a lo demostrable por la investigación de laboratorio. Y por otro, porque la superabundancia de informaciones, no necesariamente verdaderas, ha impuesto en nuestra cultura el predominio de la posverdad, es decir, de esa mentalidad que asegura que nadie de nosotros puede saber la verdad sobre algo, lo que ustedes gusten. Nadie puede saberla, solamente fragmentos, puntos de vista, opiniones. Esto se halla detrás de la mentalidad descreída o escéptica en nuestra sociedad, por eso abunda esa mentalidad en muchos de nosotros. Por otro lado está el hecho de que haya muchas personas tristes entre nosotros. Y ello es comprensible, ya que si no es posible saber la verdad sobre cada asunto de la vida, y si todo es perspectiva personal y todo se vuelve opinable, se siembra un estado generalizado de caos y confusión que hace sentir a muchos que no es posible llevar el curso de la propia vida y de la de los que amamos por caminos buenos y seguros para su felicidad. Entonces, primer punto, una mentalidad, un ambiente descreído, un corazón triste. Aunado a lo anterior, los desarrollos tecnológicos en todos los campos, especialmente en el de la vigilancia, monitoreo y rastreo de cada una de nuestras acciones por medio del mundo digital, hacen sentir a muchos que vivimos en un mundo cada vez más controlado y cada vez más dirigido en términos de gustos, pasatiempos, ocupaciones, necesidades. Vean cómo nos van dirigiendo hasta el gusto, los pasatiempos, las ocupaciones e incluso aquello que creemos que son nuestras necesidades. Económicamente siempre se ha hablado de eso de creación
de necesidades artificiales. Se crean en la mente y tienes después un cliente potencial. Si a ello le sumamos la pesada carga que el nombre de la libertad a cada cual se le ha impuesto, con aquello de tomar enteramente las riendas de la propia vida en sus manos, advertimos a cada uno abriéndose paso en el mundo de los demás como un sí mismo individual que debe conseguir su realización personal a toda costa, generándose entonces entre nosotros un creciente individualismo que daña a la comunidad familiar, eclesial y civil. Desgraciadamente, es este individualismo el que se halla a la base de tanto estrés, soledad y temor en nuestras familias y comunidades. Como se ve, este rumbo por el que el mundo trata de conducirnos no es favorable a nuestro modo más profundo de ser, que no es ni el biológico ni el meramente material, sino el espiritual personal. Justo porque en nuestro ser más íntimo nos habita un alma espiritual creada por Dios, que nos hace personas capaces de verdad y de practicar libremente el bien, capaces de disfrutar la belleza, capaces de comunicarnos unos con otros, capaces de entrar en relaciones profundas con Dios y con los demás. Justo por eso y por mucho más que existe en cada cual como promesa de humanidad, el materialismo actual que se advierte en tantos sectores sociales es tan dañino. Según esta otra convicción, el materialismo, el ser humano es un ser meramente biológico, posee necesidades corporales y se guía por los parámetros universales del placer y el dolor. Así pues, piensan muchos, mientras nos dure esta vida hay que buscar el máximo y constante placer y evitar el mínimo dolor. Como secuela dañina de este materialismo aparece también eso que se llama secularidad, es decir, una mentalidad que vive convencida de que no hay más vida que esta terrenal, no hay más persona humana que este cuerpo mortal, no hay más tiempo que este hoy que tengo a mano. Esta es la razón por la cual están reviviendo sabidurías, pongo entre comillas, antiguas, precristianas, que antes de la redención del Señor y el obsequio de la vida eterna enseñaban a las personas la sabiduría de resignarse a lo que se tiene como simple mortal, sacar partido lo más posible de cada día, vivir de cara a lo bueno en la vida y dar la espalda y hasta olvidarse al máximo de la dimensión ineludiblemente trágica que tiene una vida destinada a la muerte. Estoy hablando específicamente de las sabidurías que se dieron inmediatamente antes, las filosofías antes del cristianismo. Por ejemplo, el estoicismo. Hoy en las librerías en todas partes hay una sección que tiene unos 50 libros sobre esa sabiduría antigua que enseñaba al ser humano: si no hay más que esta vida y no hay más que este tiempo y no hay más que este cuerpo, sácale partido a lo que tienes, resígnate y, como diría el Chavo del 8, tómalo por el lado amable, ¿verdad? No en balde, en la actualidad muchos llaman la atención sobre el auge que tiene entre nosotros la cultura del entretenimiento. Es muy lógico, pues entre este instante vital en el que me encuentro y el desenlace fatal de mi vida, puedo siempre tener una opción: entretenerme. Es decir,
ocuparme gratamente de algo y voltear la mirada del espíritu hacia otra dirección que no sea la del sepulcro que me espera sin falta. ¿Acaso este resurgimiento claro de la condición humana como condición trágica de una vida que marcha hacia el sepulcro se debe la creciente ola de ira social que padecemos, que hace a mucha gente ser grosera y agresiva, aficionada a los pleitos y querellas, a la violencia de las palabras, de los deportes, de las películas, de los videojuegos, del trato cotidiano que nos damos, un trato violento. Según muchos psicoanalistas, debajo de esa gran rabia yace una inmensa tristeza. ¿Cómo no acostumbrar esos tratos y gustos violentos si ya nos han dejado sin esperanza alguna? ¿Cómo no habríamos de estar profundamente molestos si ya no queda opción ni alternativa alguna a nuestra vida desgraciada? ¿Cómo esperar ilusión y expectativa por el futuro en jóvenes aquí presentes, por ejemplo, a quienes el mundo les ha retirado toda promesa? Veámoslo, no es para menos. Sin verdad no hay rumbo claro para la vida. Sin certezas para actuar como se debe, no hay autorrealización de la persona y no hay forma de zafarnos de la tristeza. Sin la compañía y auxilio de los demás, no hay quien pueda sobrellevar solo la carga de la vida. Sin la dimensión espiritual de la vida, no hay forma de darle sentido a males como la pobreza, el sufrimiento, la vejez y la muerte. Sin la prolongación de la vida eterna, no hay modo de mirar con mejores ojos esta vida, si no es como un simple tiempo que matar a fuerza de entretenimiento y evasión. Sin la esperanza que nos asegura que todo está bien y que Dios es el único que de las cosas malas saca cosas buenas para nuestra vida, esta vida pierde totalmente su brillo y se vuelve un chispazo que dura un segundo. Ahora bien, queridos hermanos, lo propio del pecado y la maldad es robarnos la esperanza, y aquí hay que estar siempre atentos. No en balde a la entrada del infierno, Dante consigna en su gran obra del siglo XIV, la Divina Comedia, aquella frase terrible: lasciati ogni speranza voi che entrate. Aquellos que entren por esta puerta abandonen toda esperanza, dice en la Divina Comedia un letrero en la puerta del infierno. Pues bien, hay que aclarar de entrada que esta vida no es el infierno, aunque así lo escuchemos por todas partes. Por lo que persiste la esperanza, y una esperanza firme. No es casual que el Papa Francisco, de feliz memoria entre nosotros, haya escogido para este año santo 2025 ese hermoso lema: peregrinos de la esperanza. En él se resume la condición toda de la vida cristiana. Vamos de paso, sí, pero no hacia el sepulcro, sino hacia la vida eterna con Dios y con todos los que amamos. Y esta vida nuestra no es ninguna tragedia ni desgracia, es la puerta de entrada fundamental a esa vida eterna. Miren entonces cuán errada es esta visión de la fe cristiana que me hallé en un libro de un pensador alemán publicado en este año 2025. Ese autor, un gran profesor de filosofía en Alemania que se llama Otfried Höfe, vean, tomó esta visión, dice él, de una novela, pero se dice que esta visión debería ser bienvenida en todas las modernas sociedades seculares del presente. A ver, vamos a ver
¿qué nos aconseja que le demos la bienvenida este pensador a las sociedades de hoy? Los antiguos dioses de Grecia y Roma eran dioses de luz y alegría. Hombres y mujeres sabían que no había más que esta vida, por lo que la luz y alegría debía ganarse aquí, antes de convertirse en nada. Por el contrario, estos nuevos cristianos siguen a un Dios de la oscuridad, del dolor y de la esclavitud, a un Dios que no permitió que tanto la luz como la alegría se encontraran aquí en este mundo, sino solo después de la muerte, en un cielo creado por Él. Y el camino hacia ese cielo está lleno de sufrimiento, culpa y temor. Vean ustedes qué visión tan pobre y equivocada de nuestra fe, por muy culto que este señor sea. Y qué visión tan triste y caduca de nuestra vida humana en este mundo. Pues póngala como la ponga usted, si esta vida va a terminar en el sepulcro, eso realmente es digno de que alberguemos una inmensa tristeza. Todo pierde su sentido. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué ser bueno? ¿Para qué ser cristiano? Si todo terminará en un sepulcro. Poco antes de esta cita que acabo de referirles, este autor alemán afirma otro error en torno a nuestra fe. Dice: los cristianos, aunque también otras religiones, esperan la salvación no en este mundo, sino en el más allá. También eso es un gran error. Ustedes saben que si así fuera, ni siquiera habría entre nosotros oraciones de petición a Dios, sabiendo que la salvación es solo para esta vida. ¿Para qué le pides a Dios si no te va a contestar? No albergues esperanza alguna. Qué triste sería nuestra religión. No habría el gentío que estamos aquí, para empezar, siguiendo una cosa tan inútil. Por todo lo anterior, se nos impone esclarecer qué es la esperanza, qué dice la Biblia sobre ella, qué podemos realmente esperar de Dios en esta vida. Por eso pasamos al segundo momento de este tramo. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la esperanza? Hay que ver la palabra de Dios y aprender lo que allí se nos dice en torno a este magnífico tema. La historia de la creación del mundo, nuestra historia, se vio muy pronto ensombrecida por el pecado. Miren cómo lo resume el libro de la sabiduría, capítulo 2. Porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentan los que lo siguen. Una frase, con esa sola frase se le contesta al autor que acabo de citar y se le demuestra que su visión de la religión está completamente errada. También en el Nuevo Testamento se nos enseña lo mismo. Dice San Pablo a los romanos: por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Así que la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Vean, ¿quién es entonces el culpable del pecado, de la muerte, de la caída, de la degradación del género humano? No es Dios, como gusta decir el hombre contemporáneo. ¿Que no es Dios aquel que cuando termina de crear al ser humano, hombre y mujer, como su obra máxima, vio Dios que todo cuanto había hecho estaba muy bien? Pero después, por la envidia del maligno, dice el libro de la sabiduría, entró el pecado y por el pecado la muerte. Sabemos la historia de nuestra caída, así la llama la Biblia, capítulo 3 del Génesis, la caída. Pero sobre todo, hablando de la esperanza en la Biblia, recordemos la inmediata promesa de Dios, promesa de condenación a la antigua serpiente y promesa de beneficio a nosotros. Recordarán ustedes este texto, Génesis 3:15. Enemistad pondré, dice Dios, a la serpiente entre ti y la mujer.
entre tu linaje y su linaje. Él te aplastará la cabeza mientras tú le muerdes el talón. Bien hizo la tradición de la iglesia en llamar protoevangelio a este versículo, pues realmente es el primer buen anuncio hecho por Dios en favor nuestro y está sin duda lleno de esperanza. No obstante, si leemos con detenimiento, notaremos que en la historia de la guerra entre ambos linajes, el de la serpiente y el linaje de la mujer, el linaje de la virgen, se afirma una herida o mordedura por parte de la serpiente, y con ello se indican los efectos de esta nueva condición trágica de la vida humana después del pecado. ¿Cuáles son los efectos del pecado? Maldad, sufrimiento, injusticia, pobreza, violencia, enfermedad, vejez, muerte. Fíjense cómo el hombre de hoy y de los últimos 300 años gusta de atribuir eso a Dios como el creador de esta triste condición humana. Y la Biblia nos dice claramente, es el pecado que por envidia del maligno introdujo todo eso. Es curioso cómo ya en la mitología antigua se hacía un espacio entre tantos males que tiene esta vida para la esperanza. Incluso los griegos clásicos, antes del cristianismo, creían en la esperanza, esperaban una respuesta de algo más, de algo divino, de algo superior. Conocemos, por ejemplo, el mito de la caja de Pandora. Por donar el fuego a los hombres, Prometeo fue castigado por Zeus, y éste urdió un plan. Creó a Pandora, la más bella de las mujeres, concebida como un bello mal. A pesar de las advertencias que Prometeo le hizo a su hermano Epimeteo de no recibir nada de parte de Zeus, Epimeteo tomó a Pandora como su esposa, y los dioses le regalaron en su boda un barril o un jarrón tapado, que después pasó en la tradición a designarse como caja. Pandora tenía una gran curiosidad y eventualmente no se contuvo y abrió el barril, el cual portaba todos los males de la humanidad: la vejez, la enfermedad, la locura, los vicios y las pasiones, haciendo que todos esos males cayeran sobre la humanidad. Cuando alcanzó a tapar el barril, solo quedaba adentro elpis, en griego la esperanza. Notemos cómo ya en el pensamiento mítico precristiano aparece señalada con claridad ese profundo anhelo humano por una vida mejor, por una existencia donde los males de esta vida tengan remedio y arreglo. Vean cómo ya lo trae el hombre en su interior, que esta vida no sea tan trágica, tan mala. Eso explica por qué no nos conformamos con la maldad, con la mentira, con la pobreza, con la injusticia, con la violencia, con la muerte. Es tan universal esta condición humana que la esperanza y su alivio aparecen en tantos pasajes importantes de la Biblia. La esperanza en la Biblia comienza con Abraham. A él le dice Dios: a tu descendencia he de dar esta tierra. Génesis 12. Vean cómo la promesa de Dios se basa en prometerle dos asuntos de gran importancia a Abraham: tendrás descendencia y esa descendencia tendrá una tierra. Pero si se fijan, la respuesta de Dios es todavía solamente para esta vida, para este mundo. Por siglos Israel se conformó con esta promesa: tener descendencia, tener una tierra y morir en la felicidad de tus años. Era una bendición dada por Dios esta promesa, y es Dios quien pide total fidelidad a sus promesas. Esto explica por qué Dios le
pide en una prueba a Abraham que le sacrifique a su hijo. Sacrificio que Abraham, como sabemos, no pone en duda. Génesis 22. Sin embargo, fue el autor de la carta a los hebreos quien supo notar que Yahvé iba por este camino guiando a Israel, y así lo dice el autor de la carta a los hebreos, hacia una esperanza mejor. No solamente una esperanza para esta vida, que ya es ganancia, sino una esperanza para esta vida, ayuda de Dios, para una eternidad, ayuda de Dios. En este avanzar hacia una esperanza mejor, los profetas de Israel colaboraron enormemente, pues denunciaron las falsas esperanzas de Israel en sus reyes, en sus ejércitos, en su riqueza, en los reyes extranjeros, y propusieron siempre confiar con esperanza en las promesas de Yahvé. Vean, el mensaje siempre de los profetas es: confíen solo en Dios. Es que aquí está a la entrada de Jerusalén un ejército poderosísimo, enemigo nuestro. Solo confíen en Dios. Es que a lo mejor conviene hablarle a que vengan los egipcios, a que vengan los de Mesopotamia, a que vengan los sirios, a que vengan los fenicios a ayudarnos. Confíen solo en Dios. Y vean, esa historia trágica del pueblo de Israel se debe a su desconfianza en Dios y a mejor recurrir a sus propias soluciones. No obstante, miren qué palabras hermosas aparecen en la Biblia de parte de Dios. En el libro de Isaías: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Vean, la palabra consuelo significa que en una gran tristeza, en una terrible tragedia, ante una amenaza que te pone a temblar, Dios te da su consuelo. Y para que te consuele, tiene que ser una ayuda efectiva, no una promesa falsa. Miren lo que dice Dios a través del profeta Isaías: yo confirmo la palabra de mis siervos los profetas y cumplo el proyecto de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será habitada y las ciudades de Judá reconstruidas. Yo los levantaré de sus ruinas. No es un político el que está hablando, es Dios. Y Dios no miente. Como puede verse, la esperanza de la fe de Israel sigue todavía en los profetas como una promesa divina para esta vida. Solo con el paso del tiempo, y ya cercanos a los tiempos de la venida de Jesús, comienza la esperanza de Israel a elevar los ojos hacia la inmortalidad, por causa de los sufrimientos de las personas buenas y la exigencia de una respuesta de Yahvé a estas injusticias. Piensen, por ejemplo, en el libro de Daniel, siglo III antes de Cristo. Ya nos estamos acercando a la era cristiana. Vean lo que dice la palabra de Dios a través del profeta: muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza y el horror eternos. Daniel 12. Otro caso, el del martirio de aquellos hijos macabeos y su madre, escrito del siglo II antes de Cristo, ya más cercano a la era cristiana. Ahí el segundo de los hijos martirizados le dice al tirano: tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Desgraciadamente, nuestros hermanos separados, a quienes llamamos protestantes, cristianos, aleluyas, no tienen en sus Biblias estos libros. Libro segundo de los Macabeos, y tampoco el libro de la sabiduría. Ya muy cercano a la venida del Señor, 50 años antes del nacimiento de Cristo, aparece el mensaje del libro de la sabiduría. Este lo leemos seguido en las exequias fúnebres de nuestros difuntos. Dice así:
Las almas de los justos están en manos de Dios y ningún tormento les afectará. Los insensatos pensaban que habían muerto, pero en el día del juicio resplandecerán. Sabiduría, capítulo 3. Lleguemos ahora a los tiempos de Jesús. La esperanza recibe un sólido tratamiento por parte del Divino Maestro hacia nosotros. El Padre Celestial es en extremo providente para nuestras vidas. ¿Se acuerdan? De ahí surge nuestro amor a Él, porque es bueno. Acuérdense tantas frases de Jesús: no anden preocupados por qué comerán, qué beberán, qué vestirán. Su Padre Celestial ya sabe que tienen necesidad de todo eso. No se preocupen como los paganos que no tienen fe, dice el Señor Jesús. Si Él viste de esa manera los lirios del campo, que ni saben trabajar ni hilar, y alimenta a los pájaros, ¿cuánto no hará más por ustedes, hombres de poca fe, de poca confianza? Nos dice el Señor. Ahí vean cómo aparece Dios de entrada como Padre providente, que no nos desatiende en necesidad. Él ha mandado a su Hijo para redimir nuestra condición humana. ¿Cuál condición humana? Esa en la que habíamos caído, ese pozo profundo en el que nos metió el pecado, esa caja de Pandora que se nos derramó a todos encima: la maldad, la mentira, la injusticia, la violencia, la muerte. Así pues, la Pascua de Jesús es la nueva marca salvífica que le pone Dios al alma de cada uno de nosotros, así como su huella digital de parte del Padre Celestial en tu alma. Ahora tu alma es pascual. ¿En qué sentido? Vivimos con Dios para morir con Él. Morimos con Él o por Él, según sea el caso, para resucitar por Él. ¿Se acuerdan cómo lo dice San Pablo? Ya no vivimos ni morimos para nosotros mismos, sino para Dios. Este fue el camino del Mesías, pues este será nuestro camino. Nuestra vida se caracteriza por ser una existencia pascual. En adelante, vida y muerte están unidas. La vida para la muerte para la vida eterna. Así lo resume Jesús para nosotros. Vean qué hermoso tramo, capítulo 14 de San Juan. No pierdan la paz. Si tienen fe en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Vean qué fuerza tiene la esperanza cristiana ante nuestra muerte, ante la muerte de nuestros seres queridos. No pierdan la paz, no pierdan la paz. Las comunidades del Nuevo Testamento vivieron situaciones de renuncia, persecución y precariedad, que los hicieron elevar la mirada del alma hacia la esperanza que solo puede provenir de Cristo el Señor. Esa es la esperanza que no defrauda, de la que nos habla San Pablo. ¿En dónde? En la carta a los Romanos. ¿En qué cita? Capítulo 5. ¿En qué versículo? Versículo 5. Entonces no se les olvide, ¿dónde nos dice la Biblia que la esperanza de Dios no defrauda? Romanos 5:5. Muy bien. Por todo esto, vean la importancia en las comunidades del Nuevo Testamento de esperar el regreso del Señor, esperarlo activamente. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de vivir, el episodio de la ascensión del Señor. Ahí están los discípulos viendo cómo se va yendo el Señor entre las nubes, cuando de pronto se les aparecen unos hombres vestidos de blanco, unos ángeles. ¿Y qué les dicen? Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Ese Jesús que se les ha sido arrebatado volverá justamente como lo habéis visto irse. Así que
Manos a la obra, a difundir la esperanza. Qué importante también aprender esto de las comunidades cristianas, dejarnos consolar por Dios con su esperanza en las dificultades de nuestra vida. Aquí les va otra cita. San Pablo, 2 de Corintios 1: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Vean, Dios consuela, no nos deja desconsolados. Qué importante también saber desde la esperanza nuestra existencia pascual. Vean lo que le dice San Pablo a los tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 4: hermanos, no queremos que estén en la ignorancia respecto de los muertos, para que no se entristezcan como los que no tienen fe. Consuélense pues unos a otros con esta esperanza cristiana. Ante la muerte de nuestros seres queridos, consuélense mutuamente. En fin, el buen Señor nos dejó claro que el verdadero consuelo sobre la certeza de nuestra muerte es escatológico. Esta palabra que usaba ayer el Padre Roy para explicarnos la esperanza. ¿Qué significa escatológico? Todo lo comprenderemos cabalmente hasta que estemos con el Señor. Mientras aquí navegamos con la luz de la fe, fortalecidos por la esperanza, llenos del amor que nos da el Espíritu Santo, pero no deja de ser un misterio. San Pablo le llama a todo esto que nos hace tanto sufrir mysterium iniquitatis, el misterio de la iniquidad, el misterio del mal. ¿Por qué hay mal en un mundo creado por Dios? Es un misterio. Nos lo dice la palabra de Dios, porque por envidia del diablo. ¿Envidia a quién? A nosotros. Nos instigó, nos engañó, pecamos y degradamos el orden de Dios. ¿En qué sentido la esperanza es escatológica? O sea, se cumplirá hasta el fin de los tiempos cabalmente, aunque ya se va cumpliendo en este mundo. Acuérdense aquella hermosa y a veces difícil frase de Cristo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el evangelio de Dios. En otras palabras, deja a Dios aquello que tú no puedes resolver, vencer tu propia muerte, y más bien, confiado en esa promesa de esperanza que hace Dios, aplica tu vida a animar y reconfortar a otros respecto de esa antigua condición trágica de la vida, porque ya no tiene la vida humana esa condición trágica. Ya no estamos como los griegos o los romanos precristianos, que sabían que no había más que esta vida, gústete o no. Nosotros ya no creemos eso, estamos seguros y ciertos de que esta vida es escalón para la eternidad. Por eso quiero concluir con este breve tema, el valor actual de la esperanza, de cara pues a esta situación problemática del mundo, basados en todo lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué valor puede tener la esperanza para nosotros y para las personas que nos acompañan en este momento del tiempo y en este lugar del mundo? San Pedro, a quien hoy celebramos junto con San Pablo, nos dejó a todos una gran encomienda respecto del mundo que nos toque en turno vivir. En la Segunda Guerra Mundial los cristianos tenían un mundo. A principios del siglo XX otro, en el siglo XIX. Al mundo que te toque vivir, sea el que sea, vean lo que nos dice nada menos que el primer timonel de la barca de la iglesia: estén pues siempre dispuestos a dar respuesta a quien les pida razón de su esperanza. Ahí está. Esa esperanza que anima nuestra vida tiene buenas razones para exponerse ante los demás y para ser creída. Nuestra fe no es absurda, irracional, fanática, inútil. Nuestra fe es razonable.
está en amistad con la razón, tiene principios que le dan sentido a la razón. No creemos en estupideces, no creemos en barbaridades, en cosas inútiles, fantásticas, improbables. Creemos en cosas que tienen mucho sentido para la vida. Y fíjense ustedes lo que nos dice San Pedro. No dice: señor obispo de Parral, esté dispuesto a dar razón de su esperanza a todo aquel que se las pida. Dice: estén pues dispuestos. Todos tienen que contar con su propia síntesis cristiana, su propia manera de presentar su religión, siempre en armonía con la fe de la Iglesia, el catecismo, la sana doctrina que nos lleva a todos a la salvación. Y allí donde te toque que alguien hable algo en contra, algo equivocado, ahí donde alguien pregunte, ahí hay que dar buenas razones, convincentes, bien fundamentadas al hombre de hoy. Pero miren lo que añade San Pedro. Es la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vean lo que dice San Pedro: pero háganlo con dulzura y respeto. No como en la Cámara de Diputados. No dice aquí eso, ¿verdad? Háganlo con dulzura y respeto. Que nuestras charlas de religión sean eso y no alegatas inútiles en las que ya perdida la cabeza empezamos a hablar con el vientre, nos ponemos viscerales y comenzamos a ofender. Vaya, hablando de religión terminamos en el pecado. Por eso dice San Pedro: háganlo con dulzura y respeto, como quien le ofrece a alguien algo. No me interesa, no pasa nada, Dios que te bendiga, de todo corazón te lo digo. No como me dijo a mí alguna vez un hermano separado: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Ya, caramba, se me figura que me quiso decir otra cosa, ¿verdad? Pero de todo corazón, Dios te bendiga, ¿verdad? Dulzura y respeto. Sabemos que no corren buenos tiempos para la empresa de dar y pedir razones. No hay buenos tiempos para eso. Hay gente a la que le preguntas: ¿por qué hiciste eso? Porque sí. Válgame Dios. Tampoco hay buenos tiempos para la empresa de usar la cabeza y para la empresa de razonar, argumentar, exponer con claridad las propias convicciones. Con todo, tenemos que seguir ofreciendo a quien se interese las razones muy específicas que nos asisten para seguir sosteniendo una vida esperanzada en tiempos tan pesimistas. ¿Tú por qué no pierdes la alegría? Porque tengo esperanza, y te digo cuáles son las razones de mi esperanza. Como paréntesis les digo, en un curso que nos dan todos los años a los obispos para actualizarnos, es un curso en Lisboa, nos llevaron a ese obispo Rolando Álvarez, lo conocerán, a quien el régimen político en Nicaragua lo persiguió, lo acosó, lo encerró primero en domicilio y después lo metieron a la cárcel, y allí le dieron tormentos físicos, psicológicos, de todo tipo. Una persona de mi edad, pero vieran qué hermosa charla y qué llena de esperanza. Y cuando fui a saludarlo le dije: hermano, te felicito porque no pudieron quebrantarte y no te pudieron robar la alegría. Con todo eso que nos dijeron, tú sigues creyendo alegremente en Dios. Ahí está el punto. En este sentido, asumamos, queridos hermanos, que la razón humana, esa que nos hace semejanza con Dios, la razón humana, permítanme decir esta palabra extraña ante ustedes, es elpídica. ¿Qué quedó en el barril de Pandora? Elpis, la esperanza. La razón humana es elpídica, es decir, es esperanzada, porque está hecha para encontrarle sentido a la vida toda. Las cosas deben tener sentido.
E igualmente rechaza el absurdo del mal, porque es absurdo, es ilógico, es irracional, va contra lo lógico. El mal en general, la enfermedad, la muerte, la maldad, la violencia, la mentira, la pobreza, van contra la lógica humana. La vida debe tener un orden como lo tiene. Miren, el mundo está lleno de armonía y de belleza. La razón humana choca contra el desorden, contra el absurdo, contra la maldad. De ello podemos concluir que la esperanza es algo que la razón humana exige, la de todos los hombres en todos los tiempos. Hay que tener esperanza, alguna esperanza hemos de sostener para que tenga sentido nuestra vida. Y qué interesante que sea la gracia divina la que los da. Entonces, la razón humana, como el niño en la andadera, pide esperanza, y la gracia de Dios nos da la esperanza. Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media, en el siglo XIII, gustaba decir: por naturaleza no hay deseos vanos. Si el cuerpo tiene hambre, quiere decir que puede comer algo. Imagínense un mundo en el que tuvieras hambre y nada fuera alimento. Por naturaleza, la naturaleza no ha desarrollado en nosotros ningún deseo que sea en vano. Si ese deseo se origina es porque puede satisfacerse. Si hay el deseo de esperanza que no defraude, quiere decir que puede satisfacerse. No por un hombre, maldito el hombre que pone su esperanza en otro hombre, la esperanza de sus problemas. Bendito el hombre que confía en Dios, dice el profeta Jeremías. De manera pues que la esperanza nuestra, queridos hermanos, es elpídica, la razón nuestra es elpídica, busca la esperanza. Pero ¿qué es, queridos hermanos, concretamente la esperanza? Y aquí me acerco hacia el remate de esta charla. No quiero que respondamos como los pensadores que ha habido en la historia. Uno muy pesimista, que se llamó Arturo Schopenhauer, decía: hay un dicho, la esperanza muere al último, pero hay que completarla. La esperanza muere al último, sí, pero muere. O sea, no hay esperanza para el ser humano. Pues no señor. Muere al último quiere decir que siempre queda ese deseo de que algo bueno pase. Miren este otro pensador, Alberto Camus, premio Nobel de Literatura en los años 40. La esperanza es una evasión mortal, es una esperanza en otra vida que se vuelve un engaño y no nos aplica en esta vida, de manera que la traiciona. Una esperanza que nada más nos evade de nuestra responsabilidad en este mundo. Y este último pensador, Federico Nietzsche, quiso Zeus que el hombre, aunque ya estaba muy atormentado por los males que salieron de la caja de Pandora, no renunciara a seguir viviendo, sino que continuara dejándose atormentar. Por eso le dio al hombre la esperanza. Vaya Dios sádico, ¿verdad? Para que no te me canses, te voy a poner la esperanza, pero te voy a seguir haciendo sufrir. Pues no. La esperanza en el cristianismo es concretamente ayuda hoy y después. Por eso es esperanza, porque Dios te ayuda hoy y después de esta vida. Conserva siempre su carácter de promesa, y una promesa muy especial. Es una promesa que moviliza toda la vida, pero solo si tiene cumplimiento, porque a un mentiroso ya no le damos crédito. Miren cómo los hijos se defraudan de sus padres cuando les prometieron algo y luego no se los cumplen. Una promesa que tiene cumplimiento moviliza la vida. La esperanza solo será algo concreto si inunda y anima todas las actividades del alma, todas las dimensiones de la vida. Así pues, mirando la vida del Señor, mirando su pasión y su resurrección, les defino, queridos hermanos, ¿qué es la esperanza? Consiste en conservar desde la fe la firme convicción de que siempre y de alguna manera, casi siempre insospechada por nosotros, Dios va a hacer algo. Eso es la esperanza.
Confiar desde la fe, que siempre y de algún modo, muchas veces que ni sabemos cómo, Dios va a terminar haciendo algo respecto de este problema que tanto me aflige. Esa es la esperanza, confiar en la intervención de Dios. ¿Cuándo? Solamente Él sabe en su divina voluntad. ¿Cómo? Dejémoslo a Él, porque mi mente, que es criatural, no alcanza a ver todas las posibilidades. La esperanza es una convicción, la más firme de las convicciones cristianas, la que sostiene y moviliza la vida entera hacia cada cosa que hacemos. Es el resorte, pues, que te hace que te levantes todos los días. Miremos cómo están vinculadas entre sí las tres virtudes cardinales, las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Virtudes que el Espíritu Santo deposita en el alma de cada uno en el bautismo. Se puede formular de muchas formas. Quien tiene esperanza, confía en Dios. Y quien confía, se llena de amor. Ahí está, fe, esperanza y caridad. Ahí va otra forma. Quien tiene fe, espera confiado. Y quien vive esperanzado, da amor a Dios y a sus prójimos. Por lo mismo, la verdadera esperanza no será, como dijo ahorita este pensador Alberto Camus, inútil, pasiva, ni es tampoco una falsa promesa. Es una espera confiada que moviliza a incluir a los más posibles dentro de ese círculo protector que es la religión cristiana. Somos peregrinos de esperanza, dice nuestro lema, porque aunque sabemos que vamos de paso por este mundo, ello no nos inmoviliza de tristeza, pues vamos hacia el cumplimiento pleno de las promesas que el Padre nos hizo en su Hijo. Al peregrinar por este mundo no lo hacemos solos, ni vivimos solo para nosotros mismos. Al contrario, queremos contagiar esa dichosa esperanza que nos inunda a todas las personas de buena voluntad. Es tan hermoso, queridos hermanos, el contenido de esta promesa, que no podemos conformarnos con quedárnoslo solo para nosotros. Pues como sabemos, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. En este sentido, hermanos, los invito, los llamo poderosamente desde la palabra de Dios a que seamos discípulos misioneros de esperanza. Aprendamos la esperanza y después portémosla a todas las personas de buena voluntad cuya esperanza amenaza el mundo con sus tristezas y descreimientos. Muchas gracias por su atención.